Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer la comparación de la Zulita Sub-20 de Gerson Pérez con la Zulita Sub-22 de Kiko Enríquez, concretamente de los años 2022 y 2023 respectivamente. Desde ya les digo que si ustedes también quieren aportar algo, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, esta es como una dinámica que estamos haciendo en la que estamos comparando a ciertas selecciones juveniles de los años más recientes para un poco saber quiénes han tenido más talento o quiénes han evolucionado mejor, qué tan bien están conformadas esas selecciones y si a lo mejor alguna tiene ventaja sobre otra. Así que con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar en la portería. Sí quiero especificar que en el caso de la Zulita Sub-22 he tomado la alineación contra México, porque es verdad que luego hubo variantes, pero me parece que esta fue la alineación que más se asentó durante el torneo y también la que más se me hacía lógica por los hechos que ocurrieron durante la competición. Bien, en la portería la Sub-20 de Gerson Pérez tenía a Edgar Alguera y la del Kiko Enríquez tenía a Sergio Cibrián. Obviamente los comparamos en el momento que llegaron para sus respectivos torneos. Edgar Alguera estaba en la academia del Philadelphia Union, realmente era un prospecto muy interesante en portería y es curioso porque Sergio Cibrián también era parte de esa selección, era el suplente de Edgar Alguera, pero el siguiente año Sergio llega habiendo jugado con Alianza unos cuantos partidos, si no mal recuerdo ya estaba en Once Deportivo, se había tenido un torneo de lo más interesante porque había acumulado varias titularidades. Todavía no se terminaba de asentar ni tenía la pinta, por decirlo así, de que ya era uno de los mejores porteros de la liga. Hoy tampoco, pero me refiero que hoy día tiene mucha más proyección. Si fuese por el hoy, evidentemente Sergio Cibrián ganaría, a pesar de que bueno, entiendo que muchos lo discutirían, pero creo que para ese momento era parejo. O sea, Edgar Alguera llegaba de una academia de MLS que no está nada mal realmente para una selección sub-20 y Sergio Cibrián estaba empezando a dar sus primeros pasos competitivos en la primera división. Así que creo que este sería un empate realmente. En el lateral izquierdo, la sub-20 tenía a Alexander Romero y la sub-22 tenía a Alejandro Enríquez. Un Alejandro Enríquez que ya lo habíamos visto en Chalatenango en primera división. De hecho ya teníamos casi un año de verlo en primera, que le había dado oportunidad a Eric Dawson Prado junto a Leo Mengíbar. Explotan los dos dentro del primer equipo y de hecho incluso en algún momento yo llegué a pensar que Alejandro Enríquez debía haber tenido un hueco en la selección sub-20. Obviamente ya hay muchas cosas que pasan entre medias, lesiones, o sea, hay muchas cosas que a veces desconocemos y por lo cuales no se pueden dar ciertas convocatorias. El tema es que Sander, y yo lo he repetido mucho, siendo que era un muy buen jugador, pero a él le toca que afrontar la banda izquierda un poco por necesidad, porque Diego Barahona no pudo estar en ese torneo con El Salvador. Creo que hace un torneo correcto, con las dificultades que tiene el hecho de jugar a banda cambiada en una posición que no es natural, mientras que Alejandro Enríquez llegaba mucho mejor para ese momento. Aquí sí le doy el puntito, digámoslo así, a Alejandro Enríquez porque me parece realmente que llegaba mejor, que ya lo estábamos viendo en primera división, que se estaba sentando en ese sentido y que creo que era un jugador que ya estaba dando esas expectativas que en algún momento podía llegar a selección nacional. De hecho, me parece que solo son un par de meses después cuando llega a jugar contra Trinidad y Tobago en Liga de Naciones. En el apartado de los centrales, el primer duelo es el de Walter Pineda contra Melvin Cruz. Walter Pineda, curiosamente ahora son compañeros en Club Deportivo Águila. Walter Pineda estaba en la reserva del conjunto migueleño para ese momento, pero para mí, en el momento que empieza el premundial, para mí es el mejor de los cuatro en el tema defensivo de la línea de los zagueros en la selección sub-20. Y Melvin Cruz, con todo respeto, creo que llegaba un poco desconocido porque había pasado por la reserva de Águila también. De hecho, incluso ahora que lo pienso, me imagino debieron haber sido compañeros en la categoría de reservas. Y Melvin, a mí me parece que hace unos juegos centroamericanos mejor de lo que yo esperaba. Sinceramente, de los dos centrales fue el que más me gustó. Empezaba a dar detalles de que podía ser un jugador muy interesante. Ya había tenido oportunidad en Dragón. Pero por lo que fue el torneo, obviamente aquí valoramos un poco de todo, ¿no? Para
para tomar un duelo u otro. Aquí me quedo con Walter Pineda, pero realmente porque creo que Walter hace un mejor torneo siendo que llega como reservista. Y lo de Melvin Cruz ya estando en primera división con algunos partidos. Pero sí que quiero darle también un reconocimiento a Melvin Cruz por ese torneo, porque debo de ser sincero, para mí llegaba como una especie de expectativa, no muy conocido, y desde ahí empieza a tomar un foco más importante. Posteriormente llegó a la selección nacional mayor, incluso antes que Walter Pineda, así que me parece que tiene mérito lo que ha logrado la carrera de Melvin Cruz hasta ahorita, que sigue estando muy joven evidentemente y esperamos mucho más de él. Pero que insisto, creo que Walter Pineda por nivel mostró mejor nivel que Melvin Cruz, siendo que Melvin lo hizo bien. O sea, a mí me pareció un buen nivel. El siguiente me parece quizás de todos los enfrentamientos de acá el más descompensado. Alejandro Cano, que para ese momento llegaba de la academia de los San José Earthquakes, los terremotos de San José, de MLS, y Alejandro Serrano, que llegaba de jugar de segunda división, pero para mí fue la elección más discutida seguramente en cuanto a la defensa de los convocados, porque el mismo Alejandro Cano estaba disponible, evidentemente, y yo llegué a pensar que el profe Kiko Enríquez iba a tratar de dar continuidad a esa defensa, Alejandro Cano y Walter Pineda, que Walter Pineda sí fue convocado, pero tuvo muy pocos minutos en esos Juegos Centroamericanos. Estaba Diego Lemus también, y Serrano terminó entrando un poquito, por continuidad que estaba del proceso anterior, porque al final Gerson Pérez también lo había llevado al premundial, aunque me parece que no llegó a disputar muchos minutos. Pero era el que menos argumentos tenía para poder estar. Jugaba en Destroyer para ese momento y luego, creo que la carrera a Alejandro Serrano se le ha complicado un poquito porque fue a jugar en la Liga Indes. Entiendo que ahora mismo, por lo menos en la Liga Indes ya no está. Intuyo estará ya sea en segunda o en tercera división profesional ahora mismo. Pero sí creo que Alejandro Serrano, siendo que su torneo tampoco fue malo, porque no lo podría describir así, pero para mí no había una justificación real del por qué él tenía que estar en esa convocatoria. Y Alejandro Cano sí, creo que su premundial es aceptable y yo le doy aquí el punto, evidentemente, a la de Gerson Pérez. Para cerrar la defensa, la Zulita Sub-20 tenía a César Orellana, mientras que la de San Salvador 2023 tenía a Jefferson Valladares. Momentos distintos, pero aquí sí he de decir que doy empate, porque César llegaba de segunda división, pero de ser un jugador clave y pilar en el Intercibar, mientras que Jefferson Valladares ya había debutado hace un buen rato en la primera división. Limeño había vuelto a la máxima categoría, poco a poco estaba volviendo a tener minutos, pero todavía no era un Jefferson Valladares tan capital para Limeño como ahora, por ejemplo, se está volviendo. Entonces creo que en ese sentido el premundial de César me gusta más. Los dos, por cierto, comparten la característica que ninguno de los dos era lateral y tienen que asumir, pero César ya tenía varios partidos más con el equipo y creo que eso le permitió el poder estar más cómodo en la posición, aún sin ser natural, y Jefferson tuvo que tomarla un poco por la necesidad que había. Así que incluso por nivel, aún sin estar en primera, me parece que que César terminó alcanzando a Valladares en ese sentido. Así que doy un punto de empate. Ya en el centro del campo, he de decir que como eran diferentes estructuras, el Kiko usaba 4-4-2 y Gerson 4-3-3, he tenido que variar un poquito para que nos quede lo más parecido posible los emparejamientos. Por el extremo izquierdo, para la sub-20 jugaba Mayer Gil y para la sub-22 jugaba Diego Flores, que de buenas a primeras parece, Mayer Gil, pero Diego Flores llegaba como una de las revelaciones del torneo anterior a los Juegos Centroamericanos, haciéndolo bien en Firpo y gracias a ello ganándose un lugar en la primera plantilla para el próximo torneo. Entonces me parece que Diego llegaba muy bien a esos Juegos Centroamericanos, que era totalmente justificada su inclusión, y de hecho el Kiko lo ve como una pieza tan buena ofensivamente que lo coloca por delante a Alejandro Enríquez. En principio parecía un doble lateral, pero Diego le dio profundidad a la selección en ese torneo. Y Mayer Gil, la verdad es que es ahí donde explota. El duelo se lo doy a Mayer Gil, pero no creas que por tanto, porque Mayer venía de Destroyer para ese momento y es el premundial el que le da un salto a su carrera más que seguro, porque brilla, marca goles, deja asistencia, mucho regate, mucho descaro al momento de ir en el 1 contra 1, y Diego era un futbolista muy vertical, de arrancar, de mucho compromiso defensivo también cuando El Salvador tenía que defender. Así que al final se lo doy a Mayer Gil, pero he de decir,
un poco parecido a lo de Melvin Cruz. Creo que tiene reconocimiento lo que logró también Diego Flores para esta etapa de su carrera. Este me parece que es uno de los enfrentamientos entre dos, al igual que Alguera y Cibrián, entre dos jugadores que coincidieron en sub-20. Jeremy Garay para la selección de Gerson y Mauricio Cerritos para la del Kiko Enríquez. Jeremy llegaba de la academia del DC United, me parece ya había rondado también con el London United para este momento, que es como el filial del DC pero en USL. Pero Mauricio Cerritos llegaba muy asentado a primera división. Había debutado muy joven con Atlético Marte. Creo que ya tenía un torneo y si no es aquí donde ficha por Firpo y me parece un gran acierto por parte del conjunto pampero. Creo que era de los mejores jóvenes ya en nuestra liga, incluso a pesar de que a Marte no le fuera del todo bien, pero Cerritos ya estaba destacando una barbaridad. Aquí este duelo se lo doy a Mauricio Cerritos. Mira que Jeremy a mí me gustaba mucho y son diferentes tipos de mediocampistas defensivos, porque para mí Jeremy era mucho más de construir y Cerritos era de meter la pierna, de recuperar pelota, pero luego con un buen sentido de coherencia para ir con el balón hacia adelante. Pero me gustaba más cómo estaba sentado Mauricio Cerritos en ese momento. Insisto, hoy día seguiría eligiendo lo mismo porque creo que sus carreras han variado demasiado. Pero lo que Mauricio Cerritos mostraba ya de personalidad para ese momento es que era una barbaridad. Encima le marca el gol a México en ese primer partido de la Copa Centroamericana, por cierto. Bueno, Juegos Centroamericanos. No hay otro mediocentro de la selección sub-22, entonces he hecho, pues aquí, como digo, el emparejamiento más probable o más lógico que me pareció, que es Harold Osorio, que era el segundo pivote de ese equipo, aunque se soltaba mucho más hacia adelante, y Rafael Tejada, que era el 10 del equipo de Kiko Enríquez. Harold Osorio había debutado en primera división, hace un gran premundial, incluso los partidos anteriores a ello realmente estaba explotando como una barbaridad. Yo creo que se notaba que era un biotipo de jugador demasiado diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en el fútbol salvadoreño, demasiado diferente para bien, parecía un mediocampista moderno que podía hacer de todo y todo lo hacía bien en el centro del campo. Y Rafa Tejada, para este momento creo que ya está en faz, venía de la academia del LAFC, de debutar en segunda división con Las Vegas Lights, un perfil interesante, pero que todavía no llegaba a explotar ni te llenaba tanto el ojo. Aquí es evidente que Harold Osorio se lleva el punto por eso mismo, porque creo que Rafa, los pocos destellos que le habíamos visto todavía no eran como para pensar en la proyección que ahora sí que le podemos ver al actual jugador de Club Deportivo FAS. Y para cerrar ese centro del campo, por el extremo derecho, Gerson tenía a Ronnie Arévalo y el conjunto de Kiko Enríquez tenía a Kevin Román. Otra para mí de las convocatorias muy polémicas, que luego incluso llegó a la selección mayor todavía con más polémica. Kevin Román, que no es un mal jugador ni mucho menos, obviamente ahora las lesiones pues no le han permitido tener continuidad, pero que era un jugador que todavía ni siquiera sabíamos si se iba a sentar en el centro del campo, que lo habíamos visto más como mediocampista en Metapan. Es verdad que había algunos partidos que lo cargaban por derecha, pero eso era el mínimo, y verlo acá me parece incluso que es un poco más, que termina tomando el hueco que Enrico Dueñas no podía tomar por los sucesos que ya sabemos y que pasaron en ese entonces. Obviamente aquí me parece mucho más referencial lo que hace Ronnie Arévalo, encima venía de una academia del COGE, del fútbol danés, entonces creo que aquí sí la comparación es bastante dispareja. En el ataque he puesto Andrés Rivas para Gerson Pérez, que era el mediapunta realmente, y Edgar Enríquez le he puesto a Steven Vázquez, que era el delantero más movible de los dos. Aquí me parece un duelo muy interesante porque Andrés Rivas venía formado del fútbol argentino, de las inferiores de Godoy Cruz, hace un premundial bastante bueno realmente, y luego estaba Steven Vázquez, que para mí era la gran promesa de delantero del fútbol salvadoreño y que solo le faltaba un poquito de confianza. Creo que estos Juegos Centroamericanos vuelven a reforzar que Steven solo tenía un poquito de mala suerte de cara a gol, aunque marca un gol justamente en este torneo, luego vuelve a aparecer con selección nacional ya de manera muy constante. No sé si aquí es un poco más una percepción exageradamente subjetiva, obviamente todas son subjetivas, pero creo que aquí le doy el punto a Steven.
porque, a ver, Andrés sí, pero creo que Andrés es muy bueno, pero creo que en ese torneo se debate mucho la titularidad con Dani Ríos, porque el jugador que para ese momento estaba en el Houston sí que le podía equiparar el nivel, mientras que Steven Vázquez era claro que lo que había en el banquillo no le podía dar una pelea tan clara para ser titular. De hecho, creo que por eso es que Edgar Enríquez apuesta a jugar un 4-4-2, porque el último duelo es entre Isaac Esquivel, de la selección de Gerson, y Emerson Mauricio, de la selección del Kiko, que me parece también un duelo muy parejo, porque obviamente el Emerson Mauricio de ahora sí que diría yo que está un escalón por encima de Isaac Esquivel, aunque los dos han tenido lesiones que no sabemos cómo hubiesen llegado a su mejor nivel ambos. Pero claro, Isaac es que hace un tremendo premundial, llegando de segunda división con Marte Soyapango. Emerson Mauricio ya había debutado con Alianza y estaba en ese proceso de ganarse un hueco claro, pero que no le terminaban de dar la oportunidad, sino que es hasta después de estos juegos centroamericanos que Emerson toma un papel muy protagonista en Alianza. Yo diría que aquí es un empate de manual, porque el nivel de Isaac en el premundial, e incluso te diría que si tengo que decantarme por uno, lo haría por Isaac Esquivel, porque el nivel de ese premundial es tremendo. Pero es que Emerson hace unos buenos juegos centroamericanos, bastante buenos, de hecho para la expectativa que personalmente yo tenía. Así que como conclusión, para mí es mejor la selección de Gerson Pérez, pero tenía mucho talento, mucho del mejor talento local para ese momento lo tenía Edgar Enríquez. Yo creo que con una buena combinación entre lo que tenía Kiko y lo que ya había sentado de bases Gerson Pérez, seguramente esa selección de juegos centroamericanos hubiese dado más batalla. Esta es la comparativa que quería hacer entre estas dos selecciones. Si ustedes tienen también que aportar, háganlo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.